Cuerpo y alma. En esta nueva entrega de Universo Universitario, hoy aterrizaremos en dos mundos tan diferentes como indisolublemente enlazados, el del pensamiento y el de su envoltorio, es decir, el cuerpo humano. O mejor dicho, nos posaremos suavemente durante sendos ratos en el planeta del fomento del raciocinio alejado del alienamiento imperante y en el del cuidado del vehículo material que nos permite el cultivo de las más altas funcionalidades del ser humano. Vamos allá. Saludos de Vicente Climent. Vamos a empezar por el espíritu, la parte del ser humano que se alimenta más, abriendo los ojos y los oídos, que la boca. En la Universidad de Valencia han creído necesario, a tal fin, crear una escuela específica de pensamiento y europea, bautizada con el nombre del gran intelectual valenciano Lluís Vives. Una escuela para la reflexión y el diálogo, sobre la que queremos reflexionar y dialogar con el vicerrector Antonio Ariño. Señor Ariño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una escuela para la reflexión. Es que ¿hace falta que nos enseñen a reflexionar? Bueno, digamos que yo creo que vivimos en un mundo en este momento en el cual la aceleración que experimenta la vida cotidiana con las nuevas tecnologías y especialmente en las redes sociales, más que la reflexión, lo que parece es que hay pequeños nichos, pequeñas capillas, pequeñas parroquias en las que es suficiente con apretar me gusta, ¿no? Y no argumentar y no elaborar un discurso pausado, crítico, donde se puedan intercambiar puntos de vista con base científica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es interrumpamos esta lógica del me gusta, interrumpámosla, como es propio en la universidad, con el debate y la conversación, decimos amable, una conversación en la cual las personas que están intercambiando sus puntos de vista se fijan más en el contenido que en la pasión con la cual se dicen las cosas, ¿no? Esto lo vemos también en los debates televisivos que parecen un guirigay, ¿no? Sí. Queremos que haya un espacio para la argumentación. Esto es casi una batalla perdida, Antonio. Bueno, vamos a ver, es una batalla perdida. Ojalá triunfen ustedes y nosotros con ustedes, pero... En cierta medida podemos decir que es una batalla perdida, pero no será ganada si no hacemos nada, ¿no? Eso está claro. Este es nuestro punto de vista. Somos muy conscientes de contra qué de alguna manera nos oponemos, ¿no? Y no pretendemos llegar a las multitudes, pero sí que pretendemos que, por ejemplo, pues estos debates que se van a tener de una manera sosegada en un grupo de 15, 20 personas, 25 personas sobre una problemática, nosotros los vamos a grabar y luego los vamos a colgar en Internet para que alguien que tenga interés en seguir un debate pueda seguirlo, ¿no? O sea, de alguna manera van a ser utilizadas esas mismas armas contra las que se está combatiendo. Este es nuestro objetivo. En esta época en la que las mentiras dichas 1000 veces parecen verdades, ¿no? Pues nosotros lo que queremos es que estemos dispuestos a argumentar y a escuchar la argumentación. No nos pretendemos titanes, pero lo que también sabemos es que si no hacemos nada, entonces sí que está perdido todo. Sí, es un tiempo de prisas, de inmediatez, de gratificación instantánea, en la que parece que estos propósitos que ustedes se plantean, pues eso, son para 15, 20 personas, pero claro, 15, 20 por cada una de las actividades, pues ya empiezan a sumar, ¿no? Empiezan a sumar y además, como digo, después van a estar disponibles en nuestra plataforma digital para que la gente la pueda descargar, se puedan utilizar en clase, se puedan utilizar en otros debates, se puedan seleccionar pequeños fragmentos, ¿no? En definitiva, que nosotros también queremos dar nuestra batalla en los medios digitales. Claro que sí, medios que yo considero que no solamente son de información y comunicación, sino sobre todo también de movilización de las conciencias. Pero ante la experiencia de que con mucha frecuencia hemos visto que los debates que hacíamos masivos se convertían también en una especie de escenario televisivo de aplaudo, no aplaudo, me gusta, no me gusta, queremos que prime la argumentación.
Muy bien. Sigamos analizando el nombre de la escuela. La parte primera la hemos visto. La segunda palabra en el título es europea. ¿Por qué? Bueno, porque primero nos sentimos europeos en un momento en que también parece que nadie quiere sentirse europeo. Queremos no solo más Europa, sino mejor Europa, y es nuestro horizonte. Creemos que el proyecto europeo es un proyecto de referencia a nivel mundial, y si se tambalea el proyecto europeo también se tambalean esas referencias. Así es que queremos debatir sobre qué significa más Europa, mejor Europa, sobre qué significa la construcción de fronteras y muros que hay hoy más que en 1989. Queremos debatir sobre qué significa tolerancia, respeto, multiculturalidad, y queremos que todos los saberes tengan un espacio para la reflexión y para la confrontación de pareceres crítica. Cuando hablamos de todos los saberes, estamos hablando de letras y de ciencias, para entendernos. Sí, efectivamente. Vamos, es que cuando pensamos en Lluís Vives, no podemos pensar en que Lluís Vives era ¿qué era? Pedagogo, profesor de latín, ¿qué era? ¿Humanista? Sí, humanista, efectivamente, humanista, es decir, le interesaba todo lo humano. Bueno, pues a nosotros nos interesa todo lo humano, nos interesa saber qué es lo que en este momento se está descubriendo sobre el envejecimiento. ¿Cómo se puede abordar esta problemática del envejecimiento biológico, pero también de el proceso de democratización de la esperanza de vida en la sociedad contemporánea? ¿Cómo se va a vivir el final de la vida y el principio de la vida? Nos interesa que vivimos en un mundo de miles de planetas dentro de miles de millones de soles. Esto es el humanismo del siglo XXI. Y por eso también nuestra referencia a Lluís Vives. Nuestra vida depende de la ecología, depende de tantas variables. Todas ellas queremos que estén incluidas en la escuela, y por eso la escuela estará abierta a cualquier persona que tenga una propuesta con una sola condición. Vamos a debatir, vamos a hacerlo críticamente, racionalmente, amablemente, ¿no? Esta es la única condición. O sea que, en principio, en fin, las dos personas que estamos aquí, mi técnico y yo, si tuviéramos una propuesta interesante que hacerles, podemos acudir y por lo menos será estudiada, ¿no? Hablar de los medios de comunicación en este momento, sin duda, es importantísimo, ¿no? Y qué papel juegan los medios de comunicación y de quién son propiedad y en qué medida contribuyen o no contribuyen a que efectivamente la verdad triunfe sobre la mentira y la mendacidad que tanto abundan. Yo creo que tiene cabida un debate en la escuela sobre los medios de comunicación. Ortega y Gasset decía que los medios de comunicación habían usurpado a la universidad en la sociedad contemporánea este papel crítico. Yo no lo creo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es compartirlo. De todas formas, de la época de Ortega a la actual, claro, la evolución que han tenido los medios es de AUPA. Nos hablaba usted claro, se nos adelantaba en este seguimiento del título, y nos hablaba claramente, señor Ariño, de Lluís Vives. Evidentemente, para las personas que van allí a esta escuela, y para las personas que tienen alguna vinculación con la universidad, Lluís Vives no es un desconocido, pero en la sociedad general se reconoce su papel como humanista. Hemos acordado que ese podría ser el título. No se reconoce suficientemente, y por eso otra parte de nuestro trabajo es precisamente, estamos en ello, la traducción de toda la obra de Vives al valenciano. Muy bien. Tenemos ya preparada el libro de Subventione Pauperum, es decir, el socorro de los pobres, que de alguna manera Lluís Vives está muy adelantado a la época moderna, donde la pobreza, la desigualdad son temas centrales. Pues este libro lo tengo ya preparado, y nuestro objetivo es difundir la obra de Vives, claro. Tenemos la asociación de amics y amigues de Lluís Vives, que va a dar impulso a la difusión de la obra de Vives. Y cada 6 de mayo se reúne aquí en la nau y hace un recorrido por la ciudad desde hace 3 años para hacerle homenaje. No es una casualidad que hayamos puesto a Vives. Vives es un estudiante de la Universidad de Valencia, ¿no? Se tiene que ir fuera por la
persecución de la libertad de pensamiento que se está ejerciendo en este caso contra su familia, que es judía. Vives es el primer europeo para mí. Es la primera persona que piensa en clave europea, junto con Erasmo y junto con Tomás Moro. Es una persona que, como he dicho antes, no se la puede encasillar en una etiqueta, ¿no? Y por lo tanto, una persona más actual que Vives no es fácil encontrarla, ¿no? Por eso es nuestro referente. Es sin duda el elemento icónico a través del cual queremos transmitir cuál es la filosofía que desarrolla nuestro proyecto. Queda una palabra más en el título de la escuela, que es pensamiento. Claro, una universidad pensando parece una obviedad y, sin embargo, pues estamos viendo que no todas dedican a esto de pensar quizá los esfuerzos que debieran. Exactamente. Con mucha frecuencia vemos que el corto plazo prima sobre el pensamiento en tantas cosas, ¿no? Si queremos pensar en la supervivencia de nuestro planeta, hemos de pensar con el medio y el largo plazo. Si queremos pensar en cómo vivirán las personas mayores de 65 años, que serán un porcentaje importante de la población valenciana, muy importante de aquí a 10 años, hemos de pensar en el medio y el largo plazo. Pensar y pensar con toda la complejidad del pensar. Frente a los algoritmos, si antes hablaba de el like, ¿no? Ahora quisiera yo hacer un pequeño puyazo a los algoritmos, ¿no? Los algoritmos están formateando nuestra mente. Todo aquello que no es algoritmizable, qué palabra, ¿no? Parece que ya no pueda funcionar. No, el pensamiento es mucho más complejo que un algoritmo. Bueno, pues también en esto la escuela va contracorriente, sin dejar de querer ser puntera. Es decir, que los avances más importantes del mundo contemporáneo nos preocupan mucho, pero nos preocupan con reflexión, nos preocupan con distancia crítica, nos preocupan con esta capacidad de pensar en el tiempo medio y en el tiempo largo, ¿no? La urgencia del tiempo corto, podríamos decir con Goya que engendra monstruos, ¿no? El sueño de la razón engendraba monstruos, pues también la vorágine de la acción también engendra monstruos. La Escuela Europea de Pensamiento Lluís Vives se articula, podríamos decir, en dos partes, ¿no? Una divulgativa, una formativa. Sí. Hay conferencias, hay presentaciones de libros, seminarios. Claro. Nuestro objetivo es combinar conferencias. De hecho, mañana tenemos una conferencia de Josep Ramoneda, con seminarios. Pasado mañana, Josep Ramoneda dará un seminario a un público más restringido donde podremos debatir a fondo sobre las claves de las políticas culturales en la sociedad contemporánea. Josep Ramoneda, creador del Centro de Cultura Contemporánea, de la Maleta de Portbou, de la Escuela de Humanitats, que es nuestra, de alguna manera, mater magistra en Barcelona. Él inició un proceso que nosotros hemos querido seguir, ¿no? Bueno, pues Josep Ramoneda lo tenemos mañana en conferencia abierta y pasado mañana en seminario. Muy bien. Y hay una cosa más que quiero preguntarle, Antonio. ¿El hecho de que haya instituciones auspiciando un proyecto como este no le resta algo de libertad? No, en absoluto. Vamos a ver, todas las instituciones que están dándonos su apoyo, todas las instituciones nos dan absoluta libertad para la elección de los temas. Es más, toda la programación que tenemos ya de cara al año que viene es una programación que hemos hecho antes de ir a pedir el apoyo. Y yo me he encontrado con que cuando he hablado con Joan Ribó, el alcalde de la ciudad, su respuesta inmediatamente fue: nosotros hemos de estar ahí. Cuando he hablado en presidencia, la respuesta ha sido: nosotros queremos estar ahí. En Caixa Popular, nosotros queremos apoyar económicamente este proyecto. Es más, estamos dispuestos todavía a que haya muchas otras entidades a que se sumen a este proyecto. Creemos que es necesario ahora en el siglo XXI más que nunca, y que, bueno, cuantas más personas estén a favor del debate, la reflexión, el pensamiento en el medio y largo plazo, más mejorará nuestra sociedad. Así es que bienvenidas todas las ayudas y todos los apoyos. No aceptaremos ningún condicionante
el único condicionante es que todas las personas que se sienten a la mesa puedan intervenir. Pues sí. Que ya es bastante visto lo que hay por ahí. Una cuestión más, ya que veo que tienen la programación cerrada para el 2017, destáquenos un par de actividades o de talleres no, de conferencias o de actividades en general que hayan programado ustedes para el año que viene. Bueno, tenemos, mañana por ejemplo empieza lo que llamamos seminario permanente sobre políticas culturales, políticas públicas en el ámbito de la cultura, que culminará en noviembre con un seminario jornada europea donde van a participar gente de todos los países del sur de Europa, ¿no? Porque creemos que el sur de Europa tiene especificidades que es importante que sean reconocidas y que sean valoradas. Tenemos preparado también ya próximamente otro sobre Ramón Llull. Tenemos preparado un tema que es toda la cuestión de los orígenes del ser humano. ¿Qué novedades hay en la investigación sobre los orígenes del ser humano? Uh-huh. Tenemos preparado otro sobre las desigualdades en el mundo actual. Estamos preparando con personas de medicina y de biología y demás, pues problemáticas como las que hemos comentado antes, el envejecimiento visto desde una perspectiva biológico-médica. En fin, la verdad es que hay un panorama amplio de actividades y que seguramente, porque nosotros nunca damos por cerrado un programa, pues siempre y cuando los medios económicos lo permitan, incluiremos más actividades todavía, claro. ¿Hay que apuntarse de alguna manera para participar en estas actividades o el acceso...? Normalmente nosotros, por aquello de saber en qué sala la podemos desarrollar, sí que solicitamos que la gente se inscriba. Las conferencias son abiertas y libres y no comportan ningún coste económico. Algunos de los seminarios, por el contrario, sí que hay una inscripción con un coste máximo de 10 euros que tienen como finalidad, como ya podéis imaginar, no pagar ni siquiera al conferenciante, sino también garantizar que el público asiste a estos debates con interés, ¿no? Que se ha apuntado y que cuando se ha apuntado no le quitaba el puesto a otra persona porque luego no acudía, ¿no? Claro, que muchas veces la cultura de lo gratuito también hace bastante daño en estas cosas. Exactamente. No Muy bien. una cultura de la gratuidad, sino una cultura del valor de las cosas, ¿no? Valoremos las cosas. Perfecto. Pero tampoco nuestro objetivo tampoco es ni la autofinanciación, ni porque para eso pedimos que haya instituciones que den apoyo, ni mucho menos el obtener beneficios económicos. Creemos que la principal rentabilidad en este caso es sociocultural. Indiscutiblemente. Antonio Ariño, vicerrector de la Universidad de Valencia y en este caso el encargado de exponernos, de explicarnos qué es esto de la Escuela Europea de Pensament Lluís Vives. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a vuestra audiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Dejamos la incorporeidad para dedicarnos ahora justo a todo lo contrario, a profundizar todo lo que nos permita el tiempo asignado en el cuidado de nuestra parte material, a través del grado de fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Y lo vamos a hacer con la ayuda de su representante más internacional, el profesor Javier Martínez Gramaje, doctor en fisioterapia. Y digo internacional porque su sistema de clasificación para atletas paralímpicos ha sido clave en los recientes Juegos de Río. Pero vamos a empezar hablando del grado en sí. En la web de la universidad se dice de él que estudiarlo es más que ayudar en rehabilitación y se añade una misteriosa pregunta cuyo significado, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría que nos explicara nuestro invitado. ¿Fisioterapia o Estocolmo? Entre interrogaciones y a continuación, tú eliges. ¿Por qué esto de Estocolmo, Javier? Bueno, porque nuestra universidad apuesta fuerte por la formación práctica y bueno, pues en el último año es la única universidad española con un practicum en torno a las 1.200 horas que permite al alumno conocer muy de cerca y de una forma muy real qué es la fisioterapia. El practicum son las prácticas que se hacen a final de la carrera, ¿no? Correcto. Es un practicum con distintos rotatorios que pasan por distintos hospitales, centros, con lo cual lo que perseguimos es que el alumno tenga una visión muy amplia de la realidad de la fisioterapia clínica. ¿Y Estocolmo qué pasa? ¿Que es el colmo? Bueno, fue fue una manera de comparar, ¿no? La que puedes marcharte a Estocolmo, puedes invertir. No, yo pensaba, igual es por el síndrome de Estocolmo o alguna cosa. No. Es por las horas que requieres para viajar a Estocolmo o dedicarte a
realmente a formarte en el ámbito clínico de ¿Pero la qué es la fisioterapia. fisioterapia? Javier, ¿es hacer masajes? Bueno, hacer masajes es una de las cosas que hacemos los fisioterapeutas. La fisioterapia es una herramienta para ayudar y bueno, para mejorar la calidad de vida de las personas dentro de la gran diversidad funcional que existe dentro de la discapacidad. Por lo tanto, la fisioterapia debe ser entendida como una ciencia que permite pues la readaptación de ciertas lesiones, la prevención de muchas lesiones, más que realmente el mero hecho de centrarse en una de ellas, que es la técnica del masaje. Lo que pasa es que popularmente pues parece que sea la coletilla. Antiguamente eran los masajistas, igual que los enfermeros eran enfermeros, luego pasaban a ser ATS y luego ahora pues no sé lo que son exactamente, pero vamos, incluso tenéis un doble grado, ¿no? Que contempla enfermería. Correcto. Enfermería y fisioterapia. Y fisioterapia. Sí, es un doble grado que cumple ese doble perfil, con lo cual pues bueno, amplia también la opción laboral del futuro alumno que cursa el doble Pero grado. nos hablabas de fisioterapia como tratamiento para discapacitados. Entiendo que también para personas que no tienen ningún tipo de... No tiene por qué una persona tener un tipo de secuela o disfunción. Por ejemplo, una de las claves importantes de la fisioterapia es la prevención. Si se invierte en prevención, posiblemente un país va a invertir menos en tratamiento y posiblemente haya un ahorro de cosas importante. ¿Y prevención en fisioterapia qué es? Básicamente la realización de ejercicio dirigido a fortalecer, a mejorar, a estabilizar, por ejemplo, la columna, que es una de las partes del cuerpo que pues más sufren, más se lesionan, y en eso se basa la fisioterapia preventiva, en una de las áreas. Por lo tanto, desde la fisioterapia, una de las apuestas firmes no es solamente tratar cuando ya hay una secuela, sino prevenir para que esas secuelas no sucedan, ¿no? Eso yo creo que es una de las claves que dentro de la fisioterapia en la universidad apostamos mucho en ella, porque realmente es la que, en coste-efectividad es la que más va a ayudar, no solamente a esa persona, sino a cualquier sistema. ¿Y esta prevención, este capítulo de la prevención dentro de la fisioterapia, tiene una frontera clara definida con los preparadores físicos? Yo creo que hay un trabajo en conjunto en el que tiene que haber una visión multiprofesional y multidisciplinar del trabajo en beneficio de la persona. En fisioterapia trabajamos para prevenir lesiones y entiendo que los preparadores físicos entienden para mejorar el estado físico de esa persona, quizá cuando esa lesión pues ha salido de esa fase, ¿no? Pero yo creo que hay que tener una visión multidisciplinar y trabajar en equipo. Eso es muy importante para cualquier ámbito de trabajo. ¿Cuál es el perfil profesional de mayor riesgo o que mayor propensión tenga a necesitar de vuestros cuidados? Posiblemente los trabajos con cierta carga laboral física, en la cual pues la espalda pues sea la parte del cuerpo clave, ¿no? Ya no digo solamente por manejar cargas pesadas, sino posiblemente trabajos que requieren estar muchas horas sentados. Y oficinistas, por ejemplo. Pero también labradores, que tienen que agacharse mucho. Por ejemplo. Es decir, no hay no creo que sea un perfil únicamente de aquel que está trabajando en nadarse en un puerto con mucho peso, sino que ahí hay un riesgo evidente y va a necesitar una serie de normas higiénicas y posturales y preventivas para que ciertas lesiones no sucedan, como también va a ser muy importante el fomentar el ejercicio, el fomentar ciertas actitudes saludables para aquella persona que está 8 o 9 horas sentadas en la misma posición. ¿Y los deportistas? Porque ahora está muy de moda lo del running y las maratones y todo este tipo de cosas. En fin, ¿no vamos un poco a lo loco con estas cosas? Bueno, yo creo que posiblemente en estos 10 últimos años ha habido un boom exponencial en el deporte, en cualquier ámbito. Y eso ha llevado a un boom exponencial en todo lo que envuelve el deporte, no solamente en tratar lesiones. Pero claro, sí que es cierto que la gente pues quizá tiene en mente el hacer una maratón cuando a lo mejor ni siquiera han corrido 4 veces seguidas a la semana, y sí que hay un riesgo evidente. Con lo cual, una de las tareas de la fisioterapia es trabajar en conjunto con los preparadores físicos pues para poner un mutuo acuerdo y plantear programas de trabajo, programas específicos pues para que se prevean muchas de lesiones por la inquietud de la gente, ¿no? tan aventurera en hacer algo que a lo mejor su cuerpo pues no está preparado para ello. Esto nos lleva a introducirnos un poquitín más en la faceta deportiva de la vida, de la que tú también tienes mucho que decir, porque como contábamos en la introducción,
hay una doble faceta en Javier Martínez Gramaje, que es la de profesor universitario, y la de clasificador internacional, y esto vamos a explicarlo, para triatlón. Recientemente se celebraron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro, y tú estuviste en estos segundos invitado como clasificador internacional. Explícanos esto del clasificador. Bueno, en deporte paralímpico las categorías no suceden como en el deporte olímpico, no compiten hombres y mujeres solamente, o no compiten por categorías juniors, veteranos. En deporte paralímpico se compite por capacidad funcional de hacer específicamente el deporte de que se trate. En mi caso, yo soy clasificador en paratriatlón, con lo cual lo que hacemos los clasificadores es evaluar las capacidades que tiene ese deportista con algún tipo de discapacidad, o dicho de otra forma, las limitaciones que presenta para hacer esa actividad, que es el triatlón. A partir de ahí, pues hay un baremo en el cual hay una serie de test, hay una serie de pruebas a las cuales se somete al atleta y se le da una puntuación. Con lo cual la puntuación final que tenemos de un deportista es la que va a ubicar a ese deportista en una clase deportiva. Vamos a poner algún ejemplo concreto. Por ejemplo, la natación, porque además creo que tú eres especialista en hidroterapias, entre otras muchas cosas. En la natación se puede competir, siendo paralímpico, pues, en fin, no sé si digo alguna barbaridad, con un brazo menos o con un trozo de brazo menos, en fin, de diversas maneras, y eso es lo que tú tienes que clasificar, a ver si están en igualdad de oportunidades para hacer una misma carrera, una misma competición, ¿no? El objetivo de la clasificación funcional de cualquier deporte es disminuir, dijéramos, que la discapacidad que tiene ese deportista afecte al resultado final. Es decir, que todas las personas que compiten en una misma categoría estén en igualdad de condiciones, y el que gane sea el deportista más entrenado y con más cualidades, no el deportista que menor afectación funcional tiene. Pero eso en algunas ocasiones tiene que ser muy difícil, ¿no? En algunas ocasiones es difícil, y cada deporte tiene su sistema de clasificación. Ponnos algún ejemplo que podamos entender de esa dificultad a la hora de baremar. Pues, por ejemplo, deportistas que en paratriatlón son deportistas que utilizan la silla de ruedas. Ellos compiten con una handbike, que es una bicicleta de mano, luego la carrera a pie la hacen con la silla de atletismo, pero claro, dentro de las personas que van en sillas de ruedas hay un abanico importante. No es lo mismo una lesión medular a nivel de la dorsal 4 que una lesión medular a nivel de L5. ¿Por qué? Pues porque hay músculos que están nervados y otros no. Con lo cual, dentro del paratriatlón, esas personas pues se van a subdividir en dos clases, de forma que pues tengan en la medida de lo posible pues las mismas condiciones frente a la competición. Clarísimo. A mí se me ocurre el paralímpico más famoso que yo recuerdo es Jaco Pastorius, el sudafricano. Sí. ¿Esto hace bien o mal? Pues todos sabemos que acabó, en fin, que fue condenado por la muerte la muerte violenta de su novia. Es sudafricano, y ha salido en todos los telediarios, pero claro, yo no sé si esto le da buena o mala imagen, o si afecta en alguna medida. Yo creo que un deportista de ese reconocimiento, igual de bien o de mal, sería para un deportista, para un deporte olímpico o paralímpico. Creo que sería lo mismo. Lo que sí que es cierto es que cualquier noticia que surja de un deportista paralímpico llama más la atención, ¿no? Llama más la atención. Para lo bueno y para lo malo. Claro. Para lo malo, pues tristemente es la noticia de Pistorius. Para lo bueno, que mucha gente lo ve. Y mucha gente ve las personas con diversidad funcional que compiten en atletismo y utilizan prótesis. Eso llama la atención. Pero en definitiva, lo que están viendo es algo muy importante, que es las capacidades que tiene esa persona para hacer lo que está haciendo. No que tiene una amputación y pobrecito, no. No. O sea, sino que hay, de alguna forma, el deporte paralímpico es un escenario idóneo para conocer la capacidad del ser humano. O sea, lo que ellos son capaces de hacer posiblemente se asemeja mucho a cualquier persona. Y quizá los medios sociales, televisión, los vídeos y demás, ayuda mucho a que la sociedad vea y aprenda a conocer que aquí somos todos iguales con condiciones distintas. ¿Tiene buenas audiencias la retransmisión de eventos deportivos con paralímpicos? Pues a nivel Cristiano Ronaldo y Leo Messi ya me imagino que no. En absoluto, en absoluto. Yo creo que sí, creo que tiene. No desde luego la que nos gustaría. Gustaría que tuviese mucha más audiencia, o que hubiesen programas específicos que pudiesen retransmitir la totalidad de los Juegos Paralímpicos, que no fue así aquí en España.
Pero bueno, de lo que se retransmitió, pues bueno, tuvo la audiencia que tuvo. Pero creo que es una asignatura pendiente para medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? Hablábamos de tu faceta como clasificador internacional. Tengo entendido que antes de que tú te pusieras a la labor de establecer estos baremos, que no sé si son definitivos o ya de cara a Tokio se verán modificados, antes se utilizaba el de la hípica adaptada. Uh-huh. Sí, correcto. Cuando empezó por primera vez el paratriatlón es un deporte muy, muy joven comparado con cualquier otra disciplina. Es el triatlón, paralímpica, pero de paralímpicos, ¿no? Correcto. La primera vez que ha sido paralímpico ha sido Gran Río en 2016. Ajá. Y solo hemos tenido 4 años de trabajo para crear un sistema de clasificación que el Comité Paralímpico aceptara como válido, aceptando el código IPC, que es una especie de normativa a nivel internacional. Con lo cual, en primer momento, dijéramos de una forma, bueno, no sé si llamarle piloto, pero quienes estaban entonces, la propuesta de sistema de clasificación era de la hípica adaptada, que es un sistema de clasificación que coloquialmente se denomina clasificación médica. Clasifica a los deportistas por su secuela, no por sus capacidades. Eso es el requerimiento de IPC, Comité Paralímpico, en cuanto a parte de ese código. Con lo cual, el trabajo que se ha hecho en los 4 años ha sido crear un sistema de clasificación que evalúe las capacidades que tiene esa persona con su secuela para hacer paratriatlón. Y en definitiva, pues ahí han surgido las categorías que hay. Volvamos al ciclo. Salidas profesionales me imagino que un montón. Bueno, cada vez más. Y yo creo que la sociedad española cada vez más y la cultura que hay en la gente es la necesidad. He dicho al ciclo al grado, perdón, se me ha ido. Sí, bueno, no pasa nada. Sí. Y yo creo que cada vez más nos hacemos más mayores y yo creo que la gente cada vez es más consciente de la necesidad de cuidarse. Y eso pasa muchas veces por prevenir muchas de las cosas que van a suceder, por ponerse en manos de profesionales que les asesoren de qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Y yo creo que es una de las salidas interesantes dentro del ámbito. Yo tengo entendido que incluso vienen alumnos del extranjero, ¿no? Sí, la universidad hace unos años hizo un giro radical en torno a la internacionalización y eso dio pie a que hubiese muchos alumnos extranjeros en nuestra universidad. Concretamente en fisioterapia tenemos una titulación muy internacional con alumnos italianos, alumnos franceses, lo que enriquece mucho al alumno en sí, ¿no? El convivir con gente de distintos países, el ver distintos puntos de vista, distintas culturas, enriquece enormemente a cualquier persona que esté en ese ámbito, ¿no? Y bueno, eso es una parte importante para tener posiblemente una salida más profesional, porque el estar en un ambiente internacional muchas veces lo que lleva al resto de alumnos es a respirar ese ambiente, al querer solicitar marcharse fuera a través de las becas Erasmus, el querer hacer el practicum el último año, que son 1.200 horas fuera del país, ver otras formas de trabajar, aprender. Y bueno, pues eso en el CEU consideramos que es un punto fuerte y bueno, es un punto que se cuida mucho para que se haga de la mejor manera. Además, tengo entendido que dais inglés durante todo el ciclo, dale con el ciclo, durante todo el grado, sí. Como una enseñanza más integrada dentro del plan de estudios, ¿no? Sí, es una formación que el alumno debe superar para poder defender su TFM y pasar a 4º curso, de poder superar cierto nivel de inglés y además en 4º curso pues también se les da la opción a poder cursar ciertas asignaturas en inglés. El futuro laboral no solo depende de una buena formación, también depende de tener una visión, una mente muy abierta, de tener disposición para viajar a cualquier parte del mundo y eso va a requerir que el alumno sea capaz de hacerse entender. El fisioterapeuta, hablábamos antes del masajista, de la figura del masajista, pero bueno, es que en estereotipo, por lo menos tú no das el estereotipo de portero de discoteca, si me permites la expresión, en absoluto. Es un tío fibroso, alto, no demasiado ancho. En fin, hay que destruir esos mitos, ¿no? O esos tópicos. Totalmente. Además, yo tengo compañeros... Y además, escuchándote, vamos, se nota clarísimamente que hay una formación y que hay una cultura, que esto no es solo físico. No, que va. Eso es un mito de hace muchísimos años. Que yo creo que la fisioterapia... Creo que una de las cosas que está haciendo muy bien ahora mismo es el entrar en la cultura de la sociedad, ¿no? Y esa es una asignatura pendiente y de ahí la importancia también de los colegios profesionales, el que ayuden en esa difusión, ¿no? Uh-huh. Por lo que decías de los mitos, ¿no? Claro, yo tengo compañeras que trabajan con personas que por desgracia han sufrido algún tipo de lesión muy grave o accidente muy grave y cuando las ves trabajar se desmonta ese mito, ¿no? Porque son personas que lo que ponen en práctica es su experiencia, su habilidad manual
y sobre todo su capacidad, no sé, su empatía, el ponerse en el lado de esa persona, el ganarse su confianza, y ahí el mito cae por su propio peso. Es decir, la fisioterapia tienes que llegar a la persona, tienes que conseguir que confíe en ti y tú confiar en la persona con la que trabajas, y eso pasa por tener ciertas habilidades que posiblemente uno lleve instauradas dentro de sí mismo, ni siquiera se puedan enseñar en una clase, ¿no? Pero cuando a un alumno se le da la oportunidad de, en cuarto curso, estar, por ejemplo, en una unidad de daño cerebral, y él convive con situaciones muy complejas, posiblemente en él se despierta algo que ni siquiera él sabía que existía, y es la vocación por lo que está haciendo, ¿no? Está clarísimo. Javier Martínez Gramaje, profesor de fisioterapia en la Universidad Cardenal Herrera Ciudad de Valencia. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí nuestro universo universitario de hoy, una especial edición de nuestro programa en Onda Eñe, dedicada a abundar un poco más en el conocimiento de las dos partes del ser humano, sin ninguna de las cuales podríamos vivir una existencia plena en este mundo, en este universo. Saludos de Vicente Climent.